yo conocí a César Guajardo em, desde que él empezó con un podcast de cómo vivir fuera de la ciudad y en el proyecto Raíces de Puerto Vara. Ese proyecto, sin duda, es uno de los proyectos más increíbles desde el punto de vista de cómo fue diseñado, cómo fue proyectado, cómo fue ejecutado. Yo creo que uno de los proyectos más impresionantes desde el punto de vista de la sustentabilidad real en Chile. Eso me cautivó muchísimo. Él es para mí un profesor. Entonces yo le seguí muchas enseñanzas y una de las cosas que me resonó muchísimo fue que había muchas frases que él decía que tenían que ver con mi crianza, con lo que mi padre nos enseñó desde el punto de vista de las inversiones inmobiliarias, los terrenos. Entonces me fue haciendo mucho sentido lo que él hablaba. Pero además desde el punto de vista legal, yo creo que es uno de los abogados que más conoce del mundo rural. Y es el que te va a decir las verdades y te va a explicar, por ejemplo, por qué no se pueden hacer condominios rurales, cosa que te deja plop a todos los que tenemos parcelas en supuestos condominios o loteos o parcelas en las afueras de Santiago o de cualquier lugar como segunda vivienda o como parcelas de agrado. Cuando entendí que él conocía y sabía lo que estaba hablando, con mayor razón lo empecé a seguir. Entonces cuando presentan el proyecto LAN, yo dije, a ver, ¿con qué me va a sorprender esta vez? Y quedé absolutamente enamorada y fascinada del proyecto por varias cosas. Una, quien lo estaba diciendo era alguien que contaba con toda mi confianza porque me era una persona súper creíble, seria en lo que estaba hablando y de un conocimiento profundo de lo que él exponía. Entonces, cuando lo empiezo a escuchar y me doy cuenta que había detrás de una inversión, cuando hay un propósito que trasciende más allá del propio proyecto, lo vamos a decir así. Esto de la conservación, de la sustentabilidad, de algo que me hacía tanto sentido con la inversión, era como el paquete perfecto. Entonces, cuando uno hace una inversión, lo primero que quiere es que esa inversión obviamente tenga un resultado favorable en el tiempo, ya sea que lo hagas a largo plazo o mediano plazo. Eh, Esto para mí contaba, o sea, mm, con todo lo que uno pusiera creer que pueda tener una inversión que va a tener una alta plusvalía. Pero lo más importante de esto es que era tan interesante la propuesta, porque la propuesta es que tú estás haciendo una buena inversión con una serie de cosas que son súper interesantes del proyecto, pero el fondo es que tú vas a ingresar en un proyecto que tiene un alto valor desde el punto de vista de la conservación, de la sustentabilidad y que tiene que ver con el legado que yo quiero dejar. Porque hay un legado patrimonial que no tengo ninguna duda que va a ser así, pero hay un legado valórico. Y eso finalmente es lo que a mí me cautivó absolutamente de este proyecto. Yo siempre he vivido en contacto con la naturaleza, pero este proyecto iba un paso más allá. Y es estar en contacto con esa naturaleza profunda, con donde uno puede observar esa majestuosidad que te conmueve las entrañas. Es ese lugar donde puedes observar esa biodiversidad, explorar esa flora y fauna que tú no conoces, que no has tenido contacto con ella, que no te has podido impresionar, sino a través de un programa de televisión, a través de un documental. Entonces, vivir esa experiencia a mí me parece de lo más maravilloso que hay. Y por otro lado, el hecho de que tú lo vas a hacer con la familia, toda mi familia también ha estado siempre y ha vivido en contacto con la naturaleza. Sin embargo, hay un apetito que quiere siempre más, porque ese contacto con la naturaleza te trae tantos beneficios desde el punto de vista fisiológico, emocional, espiritual incluso. Y lo que obtienes ahí es una verdadera terapia.
De tal manera que si vas a ir a esos lugares que yo le llamo esa naturaleza profunda, y vas a poder observar esas maravillas y tener ese contacto y ver esas diversidad en la flora, en la fauna, esa maravilla de la creación, y donde nosotros podemos ser aquellos que pueden colaborar para poder mantener esos lugares. A mí me parece que es un privilegio, absolutamente, y lo veo así, como un tremendo privilegio. Lo que realmente me cautivó para poder tomar la decisión de la inversión fue el ser dueña de múltiples y extensas reservas. Eso a mí me dejó marcando ocupado. Yo había vivido desde mi niñez en extensiones, digamos, de hectáreas, en parcelas de 10 hectáreas, pero hoy día hacer una inversión donde voy a ser dueña de un lodge en múltiples reservas a nivel nacional, ni siquiera voy a hablar del tema internacional, lo vamos a dejar aquí a nivel local solamente. A mí eso de verdad que me explotó la cabeza. Además de eso, por contrato tengo derecho a 6 semanas al año en diferentes fechas. No es tiempo compartido, soy dueña, soy socia. La administración se encarga absolutamente de todo, y cuando hablo de todo, es todo. De mantener el estándar a lo que se ha comprometido a mantener estos lodges y todo su entorno, y además a cumplir con el propósito del proyecto, y que es la conservación. O sea, yo lo que estoy haciendo, estoy invirtiendo para que esto sea posible, pero yo no estoy encargada de los detalles de hacer la conservación. Yo estoy comprometida con ese proyecto, pero hay otros que van a hacer la pega. Y yo simplemente voy a ir a disfrutar y a tener estas múltiples locaciones de reservas de miles de hectáreas para disfrutar con mi familia. ¿Qué más se puede pedir? Si haces una inversión tradicional como segunda vivienda, con estos montos de inversión en land no te alcanza. Tienes que mantener esa vivienda, y normalmente es subutilizada y tienes un único destino. Versus el proyecto LAN, que lo que te da son múltiples destinos, son 6 semanas al año donde tú vas a poder tener esos lodges a tu disposición, y año a año se van aumentando 2. Es decir, que para mí, mis hijos y mis nietos vamos a recorrer todo Chile y conocer todo Chile en esa naturaleza profunda, esa biodiversidad y esa majestuosidad de la creación que tenemos en nuestro país. Maravillosa. Es que es una de las cosas hermosas que tiene, porque esto democratiza estas grandes proyectos o estas grandes inversiones que tú solo no lo puedes hacer, o un grupo muy reducido de personas, de chilenos, de empresarios podría haber hecho esto solo. Sin embargo, este concepto colaborativo, donde obviamente se debe cumplir un perfil, ¿no es cierto? Que todos tengamos el mismo deseo de conservar, el mismo deseo de mantener estos lugares maravillosos para las próximas generaciones, de tener esta sensibilidad por la naturaleza y de ese respeto que se necesita, aún para cuidar los lugares, el lodge, en fin, tantas cosas. Entonces, el proyecto mismo nos llega a cada uno de nosotros, a cada uno de que tenemos este sentir, este deseo, y que cuando conocemos el proyecto nos empezamos a sentir identificados, que esto es lo que hubiésemos querido siempre, pero no estaba ordenado, no estaba estructurado, y por eso yo creo que produce este impacto. Es decir, esto es lo que hubiera soñado, pero nunca me hubiera imaginado que se podía hacer de esta manera. Mira, este proyecto es único. Aquí te van a ayudar a hacer todo el proceso, pero fundamentalmente a hacer una inversión inteligente, porque es algo que va a impactar, por sobre todas las cosas, tu legado patrimonial y tu legado valórico. Yo recomiendo Proyecto LAN.